Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio, al episodio número 15. En esta ocasión vamos a entrevistar a Nieves García. Ella es amiga y compañera, nos conocemos hace muchos años y quería que ella estuviera aquí hoy porque después de dar ese giro que hicimos juntas en nuestra vida, que lo contaremos en otro episodio, para que veáis que siempre se puede cambiar de profesión, nunca es tarde. em, Quería que estuviera con nosotros para contarnos qué es lo que hace ahora. Ella es terapeuta, trabaja con diferentes terapias, que luego sabéis que al final del vídeo pondremos abajo todos los datos necesarios para quien quiera contactar con ella. Que nos contara hoy un poco en el ámbito de las constelaciones familiares, ¿vale? Así que Nieves, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué Bueno, tal? quien nos vea, luego no sabemos si serán buenas tardes, buenos días, siempre pienso lo mismo cuando hago estas Buenas cosas. noches. O buenas noches. Muchas gracias, Marta, y gracias, Alicia, aunque hoy no se pueda ver, pero gracias por brindarme este ratito y este espacio para estar aquí. Muy bien. Pues quería que nos contara un poco em, por qué te introduces en el mundo de las constelaciones familiares, cuál es la razón, ¿no? que te mueve a estudiar constelaciones familiares. Pues si cuento la razón, va a ser un poco de risa. Uno de los motivos fue, aparte de que tú misma que estás aquí delante me lo dijiste en más de una ocasión, conocí a otra persona pues hará 3 años o así, que también, ¿por qué no estudias constelaciones familiares? Te va a encantar. Y yo decía que no. Además, es que lo tenía clarísimo, que no, que no, que no, que no es para mí, porque yo tenía el concepto y la creencia de que constelaciones familiares era pues un teatrillo. Y como teatrillo que me habían contado, pues yo me lo había creído porque nunca lo había experimentado, nunca había asistido a una constelación ni nada. Y esta persona que conocí me dijo, tienes que ver la serie de Mi Otra Yo. Y yo, venga, va. Y además es una serie turca y a mí ya, digo, serie turca, constelaciones familiares, digo, pero la vi. O sea, fue como un veneno en mi cuerpo. O sea, me volvió loca y me explotó la cabeza y dije, no puede ser. O sea, yo quiero hacer esto y lo tuve súper claro. Y además, pues como yo entiendo también las señales que me trae la vida, digo, a ver, si ya varias personas me han dicho que por qué no incluyo esto en mi camino y encima lo he visto, vale, que es una serie, que es ficción y demás, pero algo me transmitió. Dije, pues venga. Y como soy una lanzada y no puedo esperar, busqué un curso cerca de donde yo vivo, encontré el curso y no había hecho ninguna constelación y me apunté. Y ahí que me metí. De hecho, el primer día de curso fue un año entero de formación. Y el primer día, yo lo dije, digo, yo no he hecho nunca, jamás, de un grupo, creo que éramos de 12 13 personas, solo 2 personas éramos las únicas que nunca habíamos constelado, jamás. Y cuando empecé mi primera constelación, porque era un curso muy vivencial, muy práctico, dije, ahora entiendo por qué esto antes no ha llegado a mi vida, ha tenido que llegar ahora, porque tiempo atrás yo no hubiese estado preparada para eso. Porque en una constelación lo último, último, ultimísimo que debe entrar es la mente. En una constelación lo que entra es el alma, es el dejarse experimentar porque el cuerpo nos habla. Y yo me dejé, vamos, como no lo hubiese hecho nunca. Eh, Porque te abrazas, te tocas, te miras, te enfadas, sientes muchísimo las sensaciones y las emociones que siente la otra persona, o sea, el representante por el que tú estás en ese momento dentro de la constelación. Entonces, claro, fue muy impactante, pero a la vez fue tan bonito, fue tan chulo. Además, lloraba en la constelación y decía, ¿pero por qué lloro? Pero no le pedía cuentas a mi mente, simplemente me dejaba sentir y me fascinó tanto que, por supuesto, terminé la formación. De hecho, fui de las pocas personas que la terminamos completa con, pues, con todas las prácticas, ejercicios hechos y demás. Y no había terminado la formación cuando ya estaba haciendo talleres propios y costelando con gente a nivel individual también. O sea que ahí, así entré yo.
Eso te iba a preguntar si se puede hacer constelaciones en grupo, si puede ser individual, si puede ser a distancia, de qué forma se pueden hacer. Pues se pueden hacer de muchas maneras. Yo es verdad que de momento hay algunas que no he experimentado, como por ejemplo una que está empezando a sonar mucho, que son las constelaciones, por ejemplo, con caballos, que me parece fascinante, pero no lo he vivido ni lo he tratado todavía, ¿no? Para mí la más impactante y la más experiencial es en grupo, que en grupo se hace presencial porque necesitas reunir un grupo mínimo de personas. Sí que es verdad que si faltan representantes se pueden usar anclajes, como pueden ser cojines, para incluir a esos representantes que no tenemos físicamente. Pero en grupo, para mí la experiencia es súper completa porque puedes transmitir a través de la mirada, a través de la palabra, puedes hablar incluso como ese representante, ¿no? Pues imagínate que estamos tratando la relación de madre e hija. Y en ese momento, las dos personas que están haciendo de la madre del consultante y de ella misma están sintiendo lo que sienten las personas en la vida real, ¿no? Pero ya no lo que sienten a veces, sino en lo que es el personaje, sino en lo más adentro, en el subconsciente. Y el poder expresar, que tú le digas a un representante, ¿hay algo que te gustaría expresar? Dices, es que siento rabia. Y el decir esa rabia hace un clic y desbloquea algo. Y el decir, es que me cuesta mirar a esa persona, hace un clic y desbloquea algo, porque a veces lo que más interviene en una constelación, lo más sanador es lo evidente, no la frase rebuscada, no la conformación ideal y maravillosa, no, es lo evidente. Y lo evidente a veces es, no te puedo ni mirar. Claro. Y entonces en grupo es muy explosivo. Pero sin embargo, luego de manera individual, yo en mi caso la trabajo con muñecos de tipo Playmobil o muñequitos de casas de muñecas y tal. Hay gente que los trabaja con bloques de madera. Hay muchos tipos, ¿no? También se puede trabajar con anclajes, como si fuera una constelación grupal, simplemente con cojines, con papeles. Pero yo en mi caso que lo hago con muñecos y que al principio tenía mi resistencia porque creía que no iba a ser la experiencia tan increíble, ¿no? Pues he podido comprobar que tanto de tú a tú en una misma sala como de manera online se puede trabajar perfectamente, llega exactamente igual, incluso me gusta mucho porque las personas se sorprenden de lo que han llegado a sentir. Sí que es verdad, y esto hay que puntualizarlo, que todo el mundo no estamos igual de abiertos a la experiencia. Mm, Yo no soy igual de expresiva que tú, ni tú que yo, cada uno siente y vive de una manera diferente y sí que a lo mejor en la individual me toca estar más pendiente de la persona, en preguntarle mucho si ha sentido algo diferente, porque los muñecos no se mueven por sí solos, no hablan por sí solos. Entonces es una experiencia más pequeñita, pero sigue siendo igual de intensa, igual de sanadora y la gente en general queda muy contenta porque ellos mismos se sorprenden de verse actuando así o incluso el orden me decía una chica, madre mía, a nivel lo que me cuesta a mí llorar y me has hecho llorar. Digo, no, no, yo no te he hecho llorar. Tú has entrado en la constelación y te has dejado llevar y eso es lo más bonito. Yo en mi caso, por ejemplo, que hice una constelación contigo, yo había hecho constelaciones familiares con el tarot, que puede parecer lo que dices tú, ¿no? Que hay personas que creen que no se mueven emociones y es una pasada también. Al principio cuando me las hacía Males, que le hace terapia con tarot, me di cuenta de muchas cosas. Luego, presencial no he hecho nunca, siempre he tenido también alguna reticencia en hacerlo en presencial. A veces, en mi caso, es verdad que es porque tienes que dar, ¿no?, con la persona, creo, también adecuada. Eh, pero sin embargo, cuando la hicimos a distancia, que la hicimos como un tema mío familiar, a mí o sea, me sorprendió lo que dicen, ¿no? Que aunque no sea presencial es como si lo fuera, porque yo sentía todas las emociones de todos los roles de cada miembro de la familia, todas las emociones, pues si son de alegría, si son de tristeza. Para mí, vamos, ya no puedo compararlo con el presencial porque no lo he hecho, pero sí que fue muy resolutivo y de hecho
el conflicto que tenía, por lo que hice esa constelación, salí de la constelación y ya lo tenía súper claro y fue como no. Lo que aparte era un tema en el que había que tomar decisiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el que yo podía actuar y tomar decisiones y fue como no, es que lo tengo claro, esto va a ser ABC y de ahí ya no me mueven, ¿no? Entonces, claro, lo que de otra forma tradicional o sin hacer nada, sin trabajarlo, me hubiera costado, yo sé perfectamente que aun trabajándome con todas las herramientas que tengo, me hubiera costado días, pues no me acuerdo cuánto tiempo fue que lo hicimos, una hora, hora y media, ¿no? Mm, Se solucionó perfectamente, ¿no? mm. Entonces, para mí sí que ha sido revelador en el sentido de que me resultó muy efectivo en el caso que a mí me ocupaba, ¿no? Entonces, la otra pregunta sería, ¿en qué caso, ¿no? se puede hacer una constelación familiar? Que se puede hacer en prácticamente cualquier caso. Cualquier caso que implique a la persona. Porque aquí, tú lo sabes bien igual que yo, muchas veces nos llegan personas queriendo hacer trabajos eh, que implican a otras personas y que nosotros tenemos alcance hasta donde llega el campo de actuación con esa persona. Lo que implique al otro, yo no puedo entrar. Entonces, Eh, mi relación con mi madre, claro que la puedo trabajar. Mi relación con mi padre, con mis hijos, temas de dinero, de trabajo, sexualidad, pareja, mil cosas, síntomas, enfermedades, conflictos, temas de incluso de amistad. Pero, por ejemplo, en el tema de pareja, o en el tema de cuando hay otra persona implicada, siempre nos vamos a quedar en el punto en el que la persona, o sea, en la relación que yo tengo con la persona y lo que todo mi entorno o lo que yo, mi historia familiar o mi historia de vida implica con esa persona. Pero ya si esa persona tiene intrincaciones con su padre, con su hermana, lo que le haya pasado en su vida, yo ahí no puedo entrar. Y eso hay que dejarlo muy claro desde el principio porque no podemos generar una expectativa que no es. Igual que cuando me dicen, quiero trabajar la relación con mi padre y con mi hermana, como me pasaba el otro día con una chica. Digo, a ver, podemos trabajar la relación con tu padre y otro día la relación con tu hermana. ¿Por qué? Pues porque cada miembro de la familia tiene una historia, tiene unas intrincaciones, tiene un transgeneracional detrás que aunque parezcan que vienen de la mano, no tienen por qué tener nada que ver. Sí que pueden aparecer dentro de la constelación porque luego vamos incluyendo elementos, pero no tienen por qué estar dentro de la misma constelación, porque puede ser un lío y no acabar en ninguna resolución agradable, ni satisfactoria, ni encontrar ese objetivo. Pero se puede trabajar prácticamente cualquier cosa. Yo te pongo un ejemplo. Yo he estado mucho tiempo y tengo con un problema en la espalda, que tengo una protusión en la L4, L5. Pues llevaba un mes con muchísimo dolor, pasándolo fatal. Y a una compañera le pedí que me hiciera una constelación. Hicimos una constelación a distancia y después de estar un mes, que la última semana era a base de pastillas y además que no me gustaba hacerlo así, pero era dolor constante, yo al día siguiente no me dolía. Nada. Me levanté que dije, "Ah, ¿qué ha pasado aquí?" Y me tiré 4 o 5 días que no me dolía nada. Luego volvió el rumor, ya identifiqué también otra historia que había detrás de ese dolor, porque detrás de cada síntoma y cada dolor puede no solo haber una implicación, sino que puede ser multifactorial, como era mi caso y como sigue siendo mi caso, pero me ayudó muchísimo. O tengo una compañera que tuvo una neuralgia del trigémino, que es un nervio que tenemos aquí, que es dolorosísimo, Horrible. que ya tenía incluso pensamientos suicidas, no daban con ningún tratamiento que fuera efectivo para ese dolor, y siempre lo cuenta, gracias a hacer una constelación, a mí se me quitó el dolor radical. No le ocurre a todo el mundo porque lo que hablamos puede ser multifactorial, puede haber un tema familiar detrás, como puede haber otros temas emocionales, físicos y demás, está clarísimo. Pero siempre vamos a poder mirar más allá de lo que de una terapia normal podemos mirar, porque las constelaciones lo que nos aportan es visión, el poder ver una situación y poder empatizar también muchas veces con el otro, el poder sentir o darme cuenta de qué tiene detrás para haber actuado como ha actuado.
qué ha ocurrido para que haya llegado este conflicto a este lugar, qué ha pasado en mi familia, que siempre ha habido una relación rara, pues que es que resulta que ha habido no sé cuántos crímenes de la guerra civil, ostras. Entonces, conforme vas desempolvando historia, puedes comprender mucho más y dejar a veces de juzgar tanto el por qué te han tratado así o qué ha sucedido, no justificar, pero puedes entender. Y simplemente el hecho de entender y ver nos abre muchísimo la mirada y nos quita muchas horas de complicaciones y de calentamientos de cabeza y de frustrarnos porque no entendemos qué está sucediendo. Y el entendimiento a veces es la llave que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestro camino. Claro, O y sea así que se tomas puede trabajar de conciencia, todo. claro, y así tomas conciencia de por qué, como dices tú, ¿no? Más que por qué, pues para qué y entender un poco Claro, tu situación. ¿Es claro. necesario más de una sesión? Entiendo que depende de los casos, ¿no? De lo que haya que trabajar. Sí. Va a depender muchísimo. Hay, en una constelación se ve cuando se desarrolla, de todas maneras, hay una cosa, no hemos explicado, ¿no? Cómo se desarrolla la constelación para que la gente lo entienda. Creo que es importante. Tú vienes a hacer una consulta, pues un tema que tienes con tu hermana, por ejemplo. Pues que siempre tu hermana es la mayor, pero siempre parece la pequeña. Pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque siempre tenemos ese conflicto que yo tengo que hacer de hermana mayor y a mí no me corresponde y no me siento bien en este papel. Los roles es algo que se trabaja mucho, los patrones. Pues vamos a sacar a alguien para ti y alguien para tu hermana, alguien que te represente a ti y alguien que represente a tu hermana. Esos dos representantes que no conocen nada de la historia, aparte de la pequeña entrevista que tenemos al principio delante del resto de participantes habitualmente, aunque a veces hemos hablado en privado, o incluso se pueden hacer constelaciones en oculto para que nadie sepa absolutamente nada, eso también se trabaja mucho. Vamos a ver qué sucede. Y simplemente colocas a los representantes en la sala y los dejas actuar. ¿Qué sucede? Hay que darle tiempo. Pues tú los colocas a lo mejor en una posición de enfrentamiento y uno coge y se da la vuelta. Y a lo mejor el otro va y se pone a perseguirle. Ostras, ¿qué pasa aquí? Pues nos están mostrando una persecución. Vamos a ver a quién están representando. Pues vamos a sacar a esas personas que se estaban persiguiendo, porque evidentemente vosotras dos nos perseguís. Eran esas dos personas. Vamos a ver. Y de repente nos encontramos con una imagen de persecución en la familia. ¿Quién ha sido? Nos da igual. ¿Qué pasó? Nos da igual. Simplemente queremos ver ese conflicto que no se ha sanado dentro de nuestro árbol familiar y que necesita ser visto. Y conforme se va desarrollando la constelación, vamos viendo cuál ha sido más o menos, a grandes rasgos, qué ha sucedido. El poder comprender eso, el poder darle un lugar, el poder integrar a los miembros excluidos y demás, hace que nuestro sistema ya no tenga que manifestarse, porque lo que hace el sistema con esos cambios de rol, con esos síntomas, con esos conflictos, muchas veces es sacudirse para que alguien del sistema diga, voy a mirar para atrás a ver qué narices pasa. Eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Eso es una manera que tiene nuestro sistema familiar de sacudirnos y decir, por favor, que alguien atienda esto, porque si no, esto se va a quedar eternamente ahí. Y es Claro. una manera de poder verlo y sanarlo. Entonces, con todo eso podemos trabajar. Sí que es verdad que no siempre es una imagen idílica, porque lo ideal pues, es que la hermana ocupe su lugar, la otra hermana ocupe el lugar que le corresponde, se fundan en un abrazo si quieren o como lo sientan, pero a veces, por ejemplo, se quedan a una cierta distancia. ¿Por qué? Pues porque todavía no están preparadas. Y es perfecto así, no pasa nada. Vamos a dejarle un par de meses o 3 meses, lo que el consultante considere también, y volvemos a hacer la constelación. Y en esa vuelta a la constelación a lo mejor ya se ha tomado el tiempo necesario para poder acercarse del todo, porque necesitaban pues integrar cosas, entender, profundizar, pues tener una mirada más introspectiva pues, para la situación que han vivido. Y es Claro. totalmente habitual, o sea, no es algo raro, ¿eh? Porque claro, en la constelación familiar, por ejemplo, como se puede trabajar también, ¿no? Lo que es el árbol genealógico de los ancestros, Ujú, se podrían dar situaciones en una constelación en la que a lo mejor tú tengas un trauma y no sepas que ha sido por un abuso, entiendo. por supuesto.
y salgan claro, agujeros en el árbol, o sea, salgan cosas ocultas pero muchos. durante la constelación. De hecho, mira, de las cosas que más salen en las constelaciones, las más habituales hasta donde yo puedo ver, o la experiencia que tengo, son duelos no sanados, Mm, así, porque sobre todo de hijos que han perdido la vida pequeñitos, muertes traumáticas, que no han podido tener un espacio de acogida porque a lo mejor no era el momento, porque no estaba bien visto socialmente, porque había otras urgencias en la familia e incluso que no se les permitía hacer el duelo. Eso es una de las cosas más habituales. Abusos, muchísimos. Y además, ahora, por ejemplo, que estamos con lo del, que a mí me impactó muchísimo la noticia esta del juicio este francés, donde esta mujer ha sido abusada por tantos hombres y demás, sí, yo no imaginaba, y esto es algo que está dentro del ámbito del matrimonio, pues yo no imaginaba que había tantos abusos dentro del sistema familiar. Pero además, más del 50% de un grupo los que éramos, ya te digo, 12, 13, 14, depende del día. Y por lo menos en 6 había habido dentro de su sistema abusos en la familia y muchos conocidos. Entonces, claro, con que hagas así un poco, te das cuenta de que hay un patrón que se repite, que alguien abusó de mi hermana, alguien abusó de mi madre o de la hermana de mi madre, alguien abusó de mi abuela, alguien abusó de mi bisabuela, y tienes que encontrar dónde empezó ese eslabón mm, para cortarlo y que no se vuelva a suceder. Porque, claro, la gente se preguntará, pero ¿cómo sucede eso? Porque de manera inconsciente yo lo que hago es que soy leal al clan. Es mi manera de ser leal y de, entre comillas, honrar a lo que le sucedió a mi madre, a mi abuela, a mis ancestras. Cuando yo no tengo por qué seguir eso, pero es, si os dais cuenta, y la gente que escuche esto se da cuenta, muchas veces llevamos cargas que no nos corresponden. O sea, nos pasamos la vida cargando cargas que no nos corresponden y que tienen que ver con la lealtad, porque creemos que es la mejor manera de honrar a, pues, a nuestro padre, a nuestra madre, y no es así. Es corto con esto, no me corresponde, doy a cada uno su lugar. De hecho, en constelaciones no existe el perdón, no, lo que es el perdón como tal no existe, y eso es algo que yo al principio no entendía. Se toman responsabilidades, se da a cada uno su responsabilidad, se asume lo que ha ocurrido, se siente, pero en el momento que yo te quiero perdonar, te perdono a ti o tú me pides perdón, nos ponemos ya en una situación de desequilibrio ajá, y no claro. está bien. Entonces siempre se va a buscar el equilibrio, la igualdad, que cada uno tome su lugar, que asuma sus culpas, sus responsabilidades, lo que tenga que hacer y ya está. Pero sin nadie ponerse por encima de nadie porque yo no soy mejor que tú. Sí, al final la finalidad es que salga a la luz también para que no se repita la situación, ¿no? Claro, claro, eso es lo más importante. Lo del perdón, además, es curioso, yo siempre cuando hice el curso de milagro o he visto informaciones sobre estos temas, ¿no? Que hablan mucho del perdón, yo siempre me digo una frase que es me perdono yo por hacerme daño a través de ti. Exacto. Yo siempre me digo esa frase, ¿no? Me perdono yo por ceder el poder. Mm, Em, así es. Luego, aparte, en las constelaciones familiares también pueden salir, por ejemplo, vidas pasadas, como pasa cuando uno hace hipnosis regresiva o no. Sí, sí pasa. Y además de manera un poco casual a veces. Sí que es cierto que yo en mi caso, lo que pasa es que todavía no he profundizado ahí, porque, bueno, también me dejo un poco llevar por lo que va sucediendo, sin más. Y yo me acuerdo cuando empecé a formarme que decía, digo, yo quiero hacer constelaciones acásicas, porque yo trabajo también en registros acásicos. Entonces, claro, pero es que no hace falta, porque se te ponen por delante. De hecho, yo hice una constelación con un tema de mi hijo, porque en el curso durante toda la formación, cada fin de semana que nos juntábamos, constelábamos todos sobre el tema que tratábamos. Y yo hice una constelación porque mi hijo tiene muchos miedos, muchas inseguridades. Y hubo un momento que no entendíamos qué estaba sucediendo en la constelación hasta que nos dimos cuenta y dijimos, digo, esto no es de esta vida. Y estábamos reviviendo algo que él había vivido, su alma había vivido en otra vida y lo llevaba arrastrando en esta.
Y fue muy curioso, además, no solo para mí, para los compañeros, porque todos lo sentíamos así, pero no sabíamos cómo expresarlo. Y suceden y se dan. Y nos ha pasado en más de una ocasión. Digo nos ha pasado porque, sobre todo nos ha pasado en el grupo, ¿por qué? Porque yo me he dado cuenta también de algo que se repite. Y es que no es lo mismo que tú hagas una constelación con una persona que lleva mucho trabajo interior, con Claro, una constelación que está muy poco trabajada. Pasa lo mismo con registros y con otras cosas. El, ya no el nivel de integración, pero como tiene más conciencia de todo lo que ha llevado arrastrado, de por qué está aquí, qué le ha sucedido, a dónde va y demás, tiene mucha más conciencia de todo, la constelación es mucho más avanzada, entre comillas. Entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer constelaciones de cero, tienes que limpiar muchas capas. Entonces, cuando dice la gente, ay, que quiero trabajar, no sé qué, digo ya, pero a lo mejor también sería importante antes de que trabajaran la base, que son tu madre y tu padre. Porque en constelaciones siempre la base son nuestro padre y nuestra madre, que son los que nos dan la vida, son la empresa, son los proveedores, son tantas cosas, son el tomar la vida, es que abarcan tantísimo que querer empezar por el tejado cuando tengo lo más importante sin hacer yo lo aconsejo, luego ya cada uno que haga lo que quiera, evidentemente, yo no voy a dirigir a la persona, pero sería importante. claro. Sí, porque habrá gente que venga con la idea clara de, oye, pues tengo un conflicto con mi madre porque es narcisista o manipuladora o con mi padre por lo mismo, ¿no? Y habrá gente que diga, pues mira, es que tengo esta sensación, pero no sé muy bien de dónde me viene. Claro, Que no sea sí, sí, consciente que a sí, lo sí, mejor le viene o de un compañero de trabajo, o le venga de los padres, o le venga, ¿no? claro. En mi caso concreto, entre comillas, siempre digo que juego un poco con ventaja y es porque como yo trabajo constelaciones y trabajo registros acásicos, mi apoyo siempre de registros para las constelaciones, a veces es como que tengo un plus extra de información o de intuición a la hora de hacer la constelación. Y eso me ayuda también cuando tengo esa entrevista con el cliente o cuando nos estamos mandando WhatsApp y me está contando y tal, y es como, ya, pero algo me dice, aunque aún así a mí me cuentan, yo me mandan un audio y siempre, y además me pasa igual en las constelaciones, cuando me estás contando algo que a mí se me eriza la piel, es por ahí. Pero Ujú. además que no falla. Se me pone una cosa por el cuerpo, se me eriza, digo, ya está, tenemos el tema. Cosa que cuando el tema no es que no me vibra. Y lo noto en el cuerpo, porque es lo que digo, las constelaciones son muy corporales. Hay mucha sensación física, incluso angustia, se queda en la garganta, tos, dolor de barriga. Yo en una constelación he creído que vomitaba. Pero vamos, que yo decía, vomito aquí, ¿eh? Mm, Entonces, porque lo vive todo tu cuerpo, lo que ha experimentado esa persona en ese momento. Hay un tema muy en concreto que se debe tratar con mucho, 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 mucho tacto, ¿no? Que ya lo hemos hablado por encima, pero que es el tema de los abusos. Cuando viene alguien a constelar que tiene, claro, o sea, ha vivido un abuso, siempre se va a procurar no poner, a no ser que sea necesario, la figura del abusador, porque puede generar un impacto brutal. Y es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza. De hecho, y aprovecho la ocasión para hablarlo, hay un poco de mito, controversia, información falsa, entre comillas, de este tema. ¿Por qué? Pues porque hay personas que dicen es que las constelaciones te echan la culpa a ti de lo que te ha ocurrido. No es así, en absoluto. Nunca, jamás se culpa a nadie. Lo que pasa es que cuando tú llevas una memoria ancestral donde se ha vivido en tu familia y tienes que entender que eso es un patrón que pues la vida te ha puesto a ti para que cortes y sanes, no queda más que asumirlo, sanarlo y abrazarse mucho y llorar lo que haga falta, pero no se trata de asumir culpas ni nada parecido. Entonces, yo te digo, aprovecho para decirlo porque hay un poco ahí de... También entiendo que es porque, o puede ser porque el profesional que haya hecho la constelación haya tenido frases desafortunadas o palabras Claro, desafortunadas, más que lo que es la constelación en sí, claro. que aquí Eso, cada uno trabajamos de una manera diferente. Y claro. eso siempre hay que decirlo. Eso pasa con todas las herramientas. A mí cuando me llegan alumnos con los cursos de registro acásicos de otras escuelas,
o que trabajan registros de una manera que dices, ya, pero es que eso no son registros. Eso no es Claro, trabajar con registros acásicos. Porque lo que hablamos en todas las profesiones, sean más materiales, terrenales, o sean más espirituales, energéticas, pues todos somos diferentes y hacemos las terapias de forma diferente, ¿no? Por eso lo que hay que asegurarse es, cuando haces un trabajo con una persona, sea en el ámbito que sea, pues eso, informarte de cómo trabaja, que te resuene y que no diga disparates, ¿no? Hoy me decía una compañera de las informaciones que se suben a Instagram, etcétera, digo, pero es que hay que saber discernir. O sea, yo siempre claro. digo, ¿no? Lo primero es el sentido común, luego la coherencia y saber discernir de las informaciones, porque hay veces que hay informaciones que desvirtúan totalmente cualquier cosa en cualquier ámbito, ¿no? Claro, Sí, total. sí. Y que además cada uno luego se lo va a llevar a su terreno. Y por eso también hay una, no es un mito extendido, es una realidad a medias, que dicen, me han dicho que no puedo contar nada hasta que no pase un mes o Sí, 40 días. sí, A ver, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque yo lo que no puedo hacer es salir de la constelación y contarle a todo el mundo con pelos y señales lo que he vivido en la constelación. Porque lo primero es que gran parte de la constelación no la he entendido, ni tengo que entenderla. Ha pasado, ha habido un escenario donde se veía que había alguien está ocultando información o había un asesinato o había un rifirrafe entre dos personas en las que probablemente pues haya habido muertos, lo que sea. Nos da igual, no nos importa, porque entramos en la narrativa del drama y no queremos drama, porque aquí entra la mente y emborrona toda la situación y todo lo que acabas de vivir, que ha sido muy bonito. No, yo cuento cómo me he sentido. Pues me he sentido, que además es una de las cosas que más experimenta, es que tenía como una carga aquí, que es que me noto más suelta, me noto liberada. Eso es lo que tienes que contar. He total, ido a Costelar que tenía un tema con mi padre y mira, yo no sé qué ha pasado, ha habido ahí una historia, ya te contaré más adelante si tal, pero me he sentido liberada. Mira, parece que miro a mi padre de otra manera. Eso es lo que puedes contar. Pero lo otro no ayuda, porque como en todo, pues tú ya añades cosas de tu mente, de tu teléfono, imaginación, teléfono de... total, Exacto, que no van a ninguna parte. Entonces yo se lo digo muy claro a la gente, digo, cuenta lo que te dé la gana, pero esto es como un bizcocho que acabas de sacar del horno y que necesitas reposar. Como al bizcocho lo menes demasiado, se te baja. total, Déjalo que repose y cuando el bizcocho esté frío y bien, te lo comes, porque si no te va a sentar mal. claro, Dice, ay, vale. es Y con verdad, lo del bizcocho lo entiende todo el mundo. sí. Luego, aparte de las constelaciones, también se puede trabajar con familiares, ¿no? Que ya no estén, Claro, con seres que estén ya fallecidos, por ejemplo. sí. De hecho, salen mucho. Están ahí. Claro. Si yo tengo un conflicto con mi padre, yo en mi caso, por ejemplo, mis padres no viven. Y yo todo el trabajo que he hecho con mis padres ha sido con mis padres ya fallecidos. Y a mí me ha servido igualmente. De hecho, no sé, el 80% de mi familia está muerta. O sea que yo familia física tengo muy poca, muy, muy poca. Entonces, todo lo que he hecho ha sido, además, sin información, porque la gente se piensa que tienes que tener, no, no tienes que tener mucha información, ni saberte toda la historia familiar. Si la sabes bien, porque te da pistas hacia dónde ir, y si no la sabes, pues no la sabes, como era mi caso. Yo no sabía de la misa a la media. Y me ha servido igualmente. Y yo he podido trabajar cosas con mi padre o, por ejemplo, con mi madre. eh, Cuando mi madre me tuvo a mí, yo sabía que mi madre estuvo un mes ingresada, yo venía de nalgas, fue un parto difícil, nací por cesárea. Y todas esas circunstancias, yo, por lo que había estudiado y había leído, sabía que tenían que ver con entrar con dificultades a la vida. Vale, pero claro, cuando yo vi el contexto en una constelación y vi que mi madre no me miraba a mí cuando yo nací, sino que miraba a mi abuela, claro, mi abuela que era muy mayor, mis abuelas vivían con nosotros, mi abuela que era pues una señora súper mayor de estas con el moño, con el delantal, vestida de negro, la gafita, era una señora súper mayor que había vivido pues de aquella manera porque perdió a su marido súper joven, se quedó con cuatro hijos muy joven, pasó penurias
y mi madre cuidaba de mi abuela. Y yo nací y vine al mundo y fui una superviviente y me criaron como pudieron, pero mi madre estaba pendiente de mi abuela porque en ese momento lo necesitaba. Y yo entendí en ese momento muchas de las cosas que no sabía por qué yo era como era, de dónde venía. Y lo entendí gracias a esa constelación. Y nunca le he guardado rencor a mi madre, ni nunca he tenido problemas con mi madre, pero entendí que a pesar de que parecía presente, nunca estuvo presente. Sin embargo, mi padre, dentro de que no estaba, sí me ha aportado en los años más cosas y lo he entendido también gracias a ese trabajo de constelaciones. Te cambian la historia, te cambian la narrativa de lo que tú tenías hecho, de lo que creías porque te lo habían montado de una manera y dices tú, pues a lo mejor no era como yo lo creía, a lo mejor tengo que ampliar la mirada y te da otro entendimiento y a mí me ha dado mucha paz. Entonces, como a mí me ha dado mucha paz, siempre lo voy a recomendar y como además es algo que disfruto tanto, pues lo voy a recomendar siempre, por lo menos para ver un poco más allá. Sí, como si te quitarte el peso a lo mejor de situaciones que ya no puedes tratarlas con la persona porque ya no está aquí, pero eso Claro, no significa que no puedas trabajarlo, ¿no? Se sí. puede trabajar igualmente. Pues muy interesante. Respecto a las constelaciones familiares, ¿haces talleres? ¿Haces sesiones presenciales? Hago talleres presenciales aquí donde yo vivo, en Cartagena. Luego es verdad que yo no tengo problema en moverme a sitios, de hecho me gustaría eh, pues de vez en cuando hacer algún taller fuera de mi ciudad. Luego hago sesiones online de todo tipo porque yo todo lo que trabajo lo trabajo online y menos las sesiones grupales, estas en concreto porque online no se puede. Eso te voy a Todo lo preguntar. demás lo trabajo online y con muñequitos, las sesiones de coaching, el acompañamiento al duelo, todo lo puedo hacer online. Incluso hay talleres, formaciones también. Lo único es lo que implica ese contacto de grupo, o en este caso de la constelación en grupo, que a día de hoy no lo sé si alguien lo conseguirá o lo estará haciendo, pero yo no lo veo factible ni viable, pero por eso, por el contacto, es Sí, muy difícil. Mm. sí. Y ahora que dices lo del duelo, porque tú haces acompañamientos en el duelo, em, háblanos del proyecto que has hecho, del libro que has terminado ahora, ¿no? Que has publicado, Ujú. o que vas a publicar recientemente. Voy a publicar, de hecho tengo uno aquí, aunque es un ejemplar con tara, porque esto tenía que haber estado publicado en julio y de momento sigue sin publicar, que es, no sé si se ve, es este, Sí, que la es La fila fila de los grises. Este libro es un libro que yo canalicé desde mis registros acásicos y que me pusieron un poco en bandeja que tenía que hacer. Yo no tenía en mi mente escribir un libro, igual que no tenía en mi mente hacer constelaciones familiares. La vida me va poniendo un poco cosas por delante y yo simplemente las acojo. Y es un libro en el que hablo de los duelos que he vivido, de la muerte de mi pareja, de la muerte de mis padres, de un poco el viaje que he ido haciendo a través de la espiritualidad y de ir integrando y sanando pues todo lo que ha ido aconteciendo en mi vida. Que desde aquella muerte que viví cuando tenía 24 años, que murió mi pareja, hasta ahora, pues de estar súper lejos de la espiritualidad, de conocerme, de tener conciencia de que hay algo más, pues a sentir que pues yo soy algo más en el universo, que formo parte de un todo y que tengo ahora unas herramientas y un conocimiento pues mucho más ampliado de lo que es la vida, de lo que es el ser humano y de lo que es lo que no vemos, cosa que antes no tenía. Entonces, pues hablar de todo eso en el libro a mí, pues aparte que me ha servido también un poco de terapia porque he vaciado, ¿no? Gran parte de lo que tenía en mi disco duro y me ha servido para ordenar pensamientos. Creo que le puede servir a la gente para entenderse a ellos mismos y el proceso, porque a mí el duelo me ha dado la vida. Ayer lo hablaba con una chica y le decía, digo, mira, yo sé que es difícil de entender. Digo, pero aunque yo no volviera a repetir la experiencia, porque ha sido lo más duro que he vivido en mi vida,
digo, es a lo que más agradecida estoy de la vida. Gracias a esa experiencia he cambiado de trabajo, he cambiado de perspectiva, he cambiado de comportamiento, de manera de comunicarme, he cambiado tantas cosas para mí en positivo y sigo cambiando. Claro, Y estoy tan agradecida de seguir formándome, de conocer personas, de ampliar miradas, que no puedo decir otra cosa. O sea, es que es el mayor regalo que me ha hecho la vida, aunque sea un regalo envenenado, porque ha sido muy doloroso. Fueron años duros, meses duros, mucha terapia y pues mucho acompañamiento, pero gracias a eso yo ahora puedo acompañar a las personas, entiendo cómo se sienten. Entonces creo que en el libro eso lo reflejo, aunque no es un libro que hable solo de duelo, porque no hablo de duelo y hablo de otras experiencias que he tenido en la vida, pero sí que se ve reflejado el cómo uno se siente y además se llama La fila de los grises porque yo llevo te iba a tiempo, preguntar, digo, ¿por qué se ha puesto ese título? se llama así porque yo hace mucho tiempo que me di cuenta de que yo ya no entraba dentro de los cánones ni de los patrones establecidos, como yo y como muchas personas como tú, que un día nos dimos cuenta de que no queríamos hacer lo que hace todo el mundo, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gustan que nos digan cómo tenemos que pensar y nos hemos salido un poco de todo eso. Entonces, para mí eso es salirse de la fila de los grises. Eso es que no tienes color, que te dicen cómo vestir, es un poco como lo que pasa en Corea. Te dicen cómo tiene que ser todo estructurado, pautado y además todo de una manera muy sutil desde pequeños para que tú no te des cuenta. Y cuando por fin un día haces así, y yo tuve ese despertar espiritual, eso que llaman, ¿no? Tanto se habla ahora, ¿no? Del despertar espiritual. Pues el despertar espiritual para mí fue eso, ¿no? Fue darme cuenta de que había algo más allá de tener un trabajo estable, una vida estable, que había que casarse, tener hijos, que yo he hecho todo eso, pero ahora lo miro de otra manera. Yo ya no lo veo igual. Ahora veo que, bueno, pues hay muchas maneras de vivir, no todos tenemos que hacer lo de todos. Si todos fuéramos funcionarios, ¿qué sería de muchos empleos? Si todos fuéramos autónomos, ¿qué sería de ciertos trabajos? O sea, no todo es para todos. Y el poder salirte de eso, mirar con perspectiva y elegir, a mí me ha hecho libre. Y creo que a las personas le hace libre. Por eso el tomar la espiritualidad en mi vida, no es otra cosa para mí que aprender a cuestionarse y vivir cuestionándote, Claro. es cuando por fin puedes elegir por ti, tu esencia es la que sale, la que te manda y no te manda este. Este te dice, tienes que ser como tu amiga fulanita, tienes que ser como tu prima la de no sé qué. Y este te dice, no, cariño, tú tira al monte y ya buscarás tu camino y lo realizarás y lo sentirás como tenga que ser y fluyes. Esto que ahora también tanto se dice el fluir. Ese es el fluir, el no dejarte llevar por lo que te dicen. No es el fluir de El otro día ya vi no, no sé quién era que hace monólogo, no sé en qué programa estaba, y aunque lo supiera no lo voy a decir, no le voy a hacer publicidad, pero decía, claro, es que los demás fluís porque habemos gente controladora que claro, decimos, claro, vamos a comprar las entradas dentro de un mes para esto. Pero eso claro, puede influir con la vida, ¿no? Y es como ya, claro, era en tono de humor, pero es que, claro, pues que fluir con la vida no es eso. exacto. Con la Es vida que es no que es eso. las circunstancias que se me están dando en mi vida, que yo no puedo controlar, tengo o que me adapte a ellas o darme de cabezazos y acabar en una depresión. Entonces, fluir Claro, es eso, ¿no? Conforme vayan ocurriendo ciertas cosas, cómo me gestiono emocionalmente todo eso que me está ocurriendo para que se transforme en algo positivo. Porque al final, muchas personas, a mí en terapia, ¿no? Es como cuando te llega alguien que te dice, no, estoy fatal, estoy pasando un duelo, pero creo que tú no entiendes la relación que yo tenía con mi animal. O tú no entiendes, para todos, en un duelo, alguien que se te muere es el ser más importante. Quiero decir, tú puedes empatizar con la otra persona, pero para mí lo más importante son los seres que yo quiero. O sea, partimos de la base que no te puedes comparar tu dolor con el dolor del otro claro, y que todo es igual de importante. Entonces, claro, es tener la conciencia, sobre todo, pues, sobre lo que es la muerte para poder transitar el duelo, porque lo que hablamos, hay personas que creen que por muy espiritual que sea, nada, que a ti el duelo te da igual, o es que lo llevas mejor.
No, lo que pasa que somos personas con conciencia de muerte que viven la situación gestionándote emocionalmente, que tienes que transitarlo igual en el plano material, en el plano echar de menos, en el plano tocar, pero que esa parte espiritual, pues es eso que llevas adelantado, ¿no? Claro. De Real. hecho, yo lo cuento en el libro, ¿no? Y no es spoiler porque además yo grabo muchos vídeos para Instagram y demás y siempre lo digo. Yo no viví igual la muerte de mi pareja, luego no viví igual la de mi padre, igual que no viví igual la de mi madre. Entre medias ha habido otras muertes que, como puede ser mi abuela, mi tía, que sí son importantes, personas importantes en mi vida, pero no a ese nivel de vínculo. Y yo siempre lo diré y lo cuento. La muerte de mi madre para mí fue un regalo. Fue una muerte muy fea porque era un cáncer ya que no tenía solución. Con pues lo feo que es a nivel fisiológico, porque pues había fluidos, o sea, fue una muerte muy desagradable, pero sin embargo, como yo la viví desde mi nivel de conciencia, desde entender que es algo natural, que además yo sentía ya el amor que había en el otro lado y vivirla con esa paz y con esa integración, para mí fue un auténtico regalo que siempre lo digo, que si se muere uno de mis hijos, no sé qué pasaría. Ya no digo va a ser lo peor, ya no lo digo. Digo, no sé qué pasará y seguramente sea horrible, claro que sí, y que nunca pase. Pero tengo ya unas herramientas, ya tengo un concepto de la muerte que antes no tenía. Antes la muerte era algo injusto, eh, que además lo culpabilizaba y además le echaba las culpas a Dios y a lo que hubiera, porque no era justo. Y ahora entiendo que no hay culpables y que es lo que tenía que ser y punto pelota, ya está. Pero Natural. igual que no intento convencer a nadie de esto, porque a mí esto me lo decían cuando a mí me pasó y si hubiese podido le hubiese arrancado la cabeza a alguien, Claro. Por porque lo yo no que estaba en hablábamos ese antes, momento. en función del estado de conciencia que tenga cada uno, pues hay cosas que no, aparte que las imposiciones nunca son buenas. Yo siempre digo que hay que predicar con el ejemplo. Tú sigue tu camino y al que le resuene, pues se unirá a ese camino y Claro, al que no le resuene, pues no se unirá, ¿no? Sin más. No se trata efectivamente de convencer a nadie, no, totalmente. no, está claro. Entonces ya digo, con el libro esa ha sido una misión que yo digo que me han puesto en las manos, no es algo que yo haya buscado. Pero es algo de lo que me siento orgullosa y que creo que plasma muy bien lo que algunas personas están viviendo en este momento con ese despertar, con esa inquietud, con el cuestionarse. Y aparte que yo creo que también es un libro que invita mucho, mucho, muchísimo a cuestionarse, a hacerse preguntas, que al final es mi trabajo. Yo me dedico a hacer preguntas. Yo cuando hago una sesión de coaching, sobre todo me dedico a preguntar, a que la persona se cuestione y se haga preguntas. Yo no me dedico a dar consejos. Una Claro. cosa es que cuando me cuentas toda la historia y nos ponemos en situación, te hago una síntesis y otra cosa es que te diga lo que tienes que hacer. Pues no, no es mi trabajo. Tú vas a buscar tu camino y tú vas a decir qué tienes que hacer. Entonces, es en parte a lo que invito, a que la gente diga, pues bueno, pues a lo mejor es momento de cuestionarme yo y de dejarme ya de llevar por mi madre, por mi pareja, por mi entorno, que siempre me dicen lo que tengo que hacer. O a lo mejor es momento, como decidí yo hace unos años, de no volver a ver televisión porque estaba cansada de escuchar negatividad, noticias y seguía teniendo la creencia de, ay, es que si no ves la noticia no estás en el mundo y no te enteras de lo que sucede. No, lo importante me llega. De una manera u otra me llega. Serás Y no igual. necesito eso. Pero me he quitado tantas creencias de encima y me sigo quitando todos los días que me siento mucho más libre para decidir y para hacer. Igual que me siento libre cuando pues me puedo quejar porque tengo un día regular o tengo un mes regular porque he elegido un camino que es difícil y me dicen, ay, ¿no has pensado estudiar psicología o no has pensado hacer una oposición de no sé qué? Y digo, no, ese es tu camino, no es el mío. Y no quiero eso. No es para mí. Hay personas que necesitan también esa seguridad y hay otras personas que no. Yo siempre lo digo, ¿no? A mí no me dé un trabajo de funcionario 24/7
con un horario, con unas normas, porque porque por mucho dinero que se ganara, yo no soy feliz con eso, a mí me gusta mi libertad. Entonces, claro. todo no es para todo el mundo. Hay personas que no pueden vivir en la incertidumbre y otras personas, a mí por ejemplo me gusta vivir en la incertidumbre, no me genera ningún estrés. Me generaría un estrés el estar dentro de la fila de los grises y hacer todos los días lo mismo, ¿no? Y lo bonito de esto precisamente, o de estos trabajos en terapia, es que todos los días haces cosas diferentes. Y que de Claro. todos los consultantes también aprenden, ¿no? Porque al final los casos que te llegan, no sé si pasará un poco como con otras terapias, ¿no? Que a lo mejor estás haciendo, por ejemplo, las constelaciones familiares, estás tratando un tema que lo puedes aplicar también a ti incluso. Hombre, claro. De hecho, una de las de lo que nos suele pasar, pero no a mí, yo creo que a la mayoría de compañeros consteladores en general, es que la gente quiere ir a trabajar un tema propio, pero no quiere ir de representante. Porque es como, va, ¿para qué voy a perder yo una tarde de mi vida para hacer de representante? No, ojalá fuera solo eso. Es que te vas a llevar lo tuyo y lo de tu prima. O sea, porque la magia de las constelaciones es que nada es casual. Cuando te eligen para representar a un hijo que tiene una mala relación con su madre o que su abuela era el amor de su vida, resulta que tú estás viviendo lo mismo o has vivido lo mismo y te representa. Entonces te vas con un run run, con algo que te ha hecho un clic o te vas con removido por dentro porque te has dado cuenta que necesitas sanar X. Entonces, siempre sirve para todo el mundo, no solo para la persona que viene a hacer su propio trabajo. Y eso también me di cuenta viviéndolo yo. Decía, jolín, me ha sacado hoy ya no sé cuántas veces de hermana o de tal, digo. Y luego digo, anda, pues es que siempre me toca el mismo papel y ese es el que estoy viviendo yo y mis compañeros igual. Entonces te das cuenta de que es muy nutritivo, sea vengas a costelar o vengas de representante o de lo que sea, siempre te llevas algo. Pero igual que nosotras, haciendo terapia con gente o acompañamiento, siempre nos llevamos algo, siempre. De Y hecho, la persona algo, que dice que ya no, que yo ya me he trabajado lo que me tenía que trabajar y yo ya lo he sanado todo, te hace gracia, ¿no? Porque dices sí que soy inviable. Porque a lo mejor lo que hoy no me afecta, mañana sí. Mañana me sale un bloqueo con un tema que yo pensaba que no era consciente, ¿no? Que me estaba afectando. ¿El claro. libro dónde se puede conseguir? Pues ahora mismo solo está disponible en versión digital en Amazon. Está para descargar en Amazon, además tiene un precio muy asequible, que son 3,99. No lo puse porque no están incluidas las ilustraciones. El libro viene en papel con 14 ilustraciones, súper chulas, que me ha hecho mi sobrina, que la quiero un montón. Y cuando salga físicamente, la idea es que vuelva a salir en Amazon, porque es la plataforma de distribución que puede llegar a más personas, a todo el mundo. Y no sé fecha física, ya como digo, yo confío que primerísimos de octubre pueda estar a la venta, pero no lo puedo saber porque tenía Aproximadamente. problemas de impresión y estoy todavía solventando historias. Esto es más burocrático y más pesado de lo que imaginaba, pero vamos, esa es la intención. Y en formato digital, quien quiera lo puede adquirir ya. Genial. Está de hecho O para disponible. quien quiera encontrarte, tiene redes sociales o website. Está mi web que es www.nievesgarciab de Barcelona coach.com. Mi Instagram que es prácticamente igual, nievesgarciab _coach. eh, Eso en Instagram y luego en TikTok creo que estoy exactamente igual, Nieves García _B o por ahí andará. Vamos, está activa en redes sociales, pondremos de todas maneras debajo de la Sí. entrevista todos los enlaces, ¿vale? Para que lo tengan las personas que quieran ponerse en contacto contigo. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí y haber compartido todas estas experiencias, todo tu trabajo. Si hay algo más que quieras compartir antes de terminar. No, bueno, que voy a hacer ahora, voy a sacar para octubre un curso de formación en duelo, pero que no es un curso de formación en duelo. A ver, explico. Eh, lo que hablábamos antes, pues
todas estas experiencias, todo es un poco lo que cuento en el libro, yo me he dado cuenta de que el duelo es un 360 de la vida, te cambia 360 grados, eh, porque te da, además te da muchas vueltas en muchos aspectos y te hace cuestionarte tantas cosas que quiero poner a disposición de la gente todas las herramientas de las que yo dispongo. No, evidentemente no son registros acásicos, no son constelaciones familiares, pero todas las herramientas que a mí me han servido para cuestionarme quién soy y aprender a vivir mejor y con sentido, porque gracias a todo esto he encontrado mi sentido. Entonces es un curso, es una formación que lo que va a hacer es adentrar en las profundidades de la persona, conocerse completamente, eh, cuestionarse muchos ámbitos, muchos aspectos, siempre en positivo, por supuesto, y sí que abordar algunos duelos en particular, que creo que son duelos un poco olvidados, como puede ser el duelo migratorio o la pérdida de la salud o cosas así, pero pues qué nos aporta, o sea, con qué nos enfrentamos en el duelo cuando perdemos nuestro sentido de vida, encontrar nuestro propósito, a qué hemos venido a hacer aquí, nuestros miedos, los mecanismos evasivos que tenemos a lo largo del duelo, la culpa, pues una serie de parámetros que es un poco abordar todas las áreas del ser humano, tanto a nivel mental, emocional, espiritual e incluso físico, para realmente llevarme herramientas, poder construir mi vida a raíz de los duelos que he vivido o los que me vengan, oye, con fortaleza, sin miedo y con apertura, y si tengo esas situaciones alrededor mía, que también pueda sentirme pues un poco más a la altura para poder acompañar a quien lo pueda estar pasando mal y poder empatizar pues desde mi propia experiencia o desde haberme encontrado yo con que pues a lo mejor no hay que tenerle tanto miedo a los cambios, a la muerte o a lo que nos va poniendo la vida por delante. Toda esa información de los cursos estará subida en tu Instagram. Eso saldrá en breve en redes sociales. Vale. Sí puedo actualizar web, pero eso a lo mejor va a tardar un poco más, pero En redes en redes sociales pueden sociales va a verlo. estar. Si alguien, por ejemplo, luego quiere dejarme un correo electrónico, o sea, o me quiere escribir, yo siempre lo digo, siempre estoy abierta a todo el mundo, me puede escribir, oye, Neva, es que quiero estar pendiente de cuando salga. Entonces yo me lo Vale. incluyo en mi lista de contactos y cuando lo saque, le envío la información y si se quieren apuntar, porque Bien. además va a ser la idea es que sea un curso no cerrado, sino que te puedas apuntar en cualquier momento. Pues no he podido hacer el primer módulo, pero hay No, plazas para el segundo, me apunto al segundo y ya cuando vuelva a salir el primero me vuelvo a apuntar. Para que sea muy flexible y muy cómodo porque entiendo que va a ser un curso de 5 meses aproximadamente y que no todo el mundo tiene la misma disponibilidad, claro, entonces que no sea rígido porque vivimos en ya bastante complicación tenemos en la vida como para que encima venga, no, tengo comprometido X tiempo de mi vida, no. algo Entonces, flexible. esa es la idea. Bien. Pues muchísimas gracias. Y Muchas nada, gracias pues por tu muchas gracias tiempo, Flor. Ha sido un placer.